Hechos capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8 aproximadamente, 7. Dice la Biblia, así dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. No sabían que estaban en la isla de Malta, pero se enteraron ahí cuando ya estaban a salvos. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Solo hasta ahí la lectura, y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor toda su cobertura en esta palabra. Señor, gracias por tu poderosa palabra que hoy día nos va a cambiar y nos va a transformar. Así que te concedemos, Señor, en estos minutos total y completa atención para que nos hables, para que nos ministres, para que nos toques. Te damos nuestros oídos y nuestra atención, Señor. Háblanos y enséñanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguna vez tú has sobrevivido a algo, y gracias al Señor a mí me ha permitido sobrevivir a un par de situaciones difíciles. Recuerdo que Dios me ha guardado a mí de accidentes de tránsito. Recuerdo también que el Señor me ha salvado a mí de choques difíciles y duros. Y yo le doy todo el crédito al Señor, no le doy el crédito a la suerte. Yo creo que es el Señor protegiéndome. ¿Alguna vez tú has sobrevivido a algo? ¿Sí? ¿Eres sobreviviente de una enfermedad? ¿Sobreviviente de un accidente? ¿Sobreviviente de un problema? ¿Sobreviviente? ¿Eres o no? ¿Te ha pasado algo así? Si tú has sobrevivido y ha llegado tal vez un punto en el que cuando estabas enfermo o acompañabas a alguien que está enfermo, algunos tuvieron tal vez la pérdida de la esperanza. Pero yo quiero decirte algo: a pesar de que tú hayas perdido la esperanza no te ha perdido a ti. Dios no te ha perdido a ti. ¿Gritas amén por eso? Dios ha sido fiel y bueno. En esta prédica quiero que haya mucha interacción. Tú y yo y tú, el Señor hablándonos. Amén, iglesia. Entonces, la Biblia dice que había unos isleños que estaban bien llenos de mucha amabilidad y con buen trato. Agarraron a estas personas y les prendieron una fogata y las calentaron, porque dice la Biblia que hacía mucho frío. Entonces, el contexto de este versículo es el siguiente: Pablo estaba preso por predicar el evangelio, y mientras Pablo predicaba el evangelio lo capturan, y resulta que a 276 presos los meten en un barco para trasladar. Todos estos presos, 276 en total, estaban siendo trasladados a otro lugar por barco. De una manera misteriosa, de una manera muy rara, quedan varados en el mar, naufragando. Y Pablo les había dicho ya al capitán y a los marineros, les había dicho: vamos por este otro lugar, pero resulta que no les hicieron caso, no les hizo caso a Pablo. Los marineros no prestaron sus oídos a Pablo, y por no haber escuchado a Pablo se metieron en esta tormenta. Y Pablo, después de sufrir todo esto, de ver que el barco no daba, dice que ya no daba el timón, no podían controlar la nave.
quedaron naufragando. Entonces, después de varios días, la palabra del Señor nos enseña de que Pablo y los otros vieron tierra y dijeron: llegaremos hasta ahí. Y trataron con todas sus fuerzas de llegar. Algunos tenían miedo, y en medio de todo este miedo, Pablo les dice a los presos, a los 276 y a los marineros y a los que estaban ahí, los soldados, les dice: no se preocupen, no estén tristes, saldremos ilesos de esto. Su ángel, el ángel de Dios, anoche me habló de que vamos a estar bien, a pesar de que estamos naufragando, a pesar de que estamos mal. No se preocupen. Todo el mundo estaba triste, todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo estaba mal ahí en el barco, pero Dios ya había hablado con Pablo. Llegan a Malta y Pablo sale del agua, aún tal vez con algas en la cabeza, y se acerca, y los isleños, los lugareños, encienden fogata porque hacía mucho frío. Y Pablo, como todo siervo de Dios, se pone comedido y trata de buscar leña. Agarra y las pone ahí y está alimentando para que los 276, era una especie de hoguera, era algo muy grande, una fogata muy grande. Pablo pone maderas y el fuego está ardiendo, y en esa que pone una de las maderas, la Biblia nos enseña de que de repente a Pablo lo muerde una serpiente. A mí me ha picado la abeja. Yo tengo alergia a las hormigas, y mi padre me dice, a manera de chiste, me dice: no sé cómo alguien tan grande como vos, una cosa tan chiquita lo puede tumbar. Y la serpiente salta del fuego, sale del fuego, y Pablo simplemente estaba tratando de ayudar a prender el fuego. Pero en la isla llamada Malta, Pablo es mordido por una serpiente. Pablo ni siquiera planeó estar ahí. Está preso porque predicaba el evangelio. Quiero que estés aquí conectado conmigo, porque yo creo que el mensaje te va a bendecir mucho. Dice el versículo 4: Pablo está así con la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando algo pasa, la gente siempre le asigna una razón a las cosas que estás viviendo, y no siempre es así. Muchos dicen: ay, le sucedió esto porque seguro no hizo esto. Las personas tienden a poner una razón a las cosas que suceden. Pero sabes que mucha gente no se atreve a decirlo. Hay mucha gente que solo está pensando: le sucedió este mal porque hizo esto otro. Y siempre están tildando y siempre están juzgando. Y hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo quiere hacerte pensar a ti que muchas de las cosas que estás viviendo son porque hiciste algo mal. A veces es así, pero no todo el tiempo es así. A veces tú estás cosechando lo que sembraste hace un tiempo. Y el diablo quiere convencerte a ti y convencerme a mí de que esa es la razón. Y a veces es simplemente que Dios está permitiendo que suceda una dificultad en tu vida, porque Él tiene propósitos eternos contigo. Por eso mi prédica del día de hoy se titula: no sé por qué, pero tenía que pasar. Entonces, el problema no es qué piensan las personas. El problema es cómo yo respondo a la situación cuando me sucede algo a mí. Cómo respondo al problema cuando yo vivo en dificultad. Cómo yo respondo.
cómo Pablo responde a este problema. Y me sorprende porque esto es algo que tú y yo deberíamos imitar. Pablo no dijo ninguna justificación a este problema. Pablo no trató de convencerlos de que Dios estaba con él. Pablo no se lamentó. Pablo no entró al Facebook para publicar: ahora sí me van a escuchar. Yo estaba pasando una dificultad hace unos años y había alguien que dijo algunas cosas a todo un grupo de personas, y dije: ahora me van a escuchar a mí a través del Facebook, dije, porque la mayoría de ese grupo de personas eran mis contactos. Y le dije a Arlet, escribí yo, hermano, yo digo que he pensado que soy muy capo para escribir, y escribí y le mostré a Arlet, y Arlet me dijo: aprende de Moisés. Moisés no se defendió, el que lo defendió fue el Señor. ¿Cómo tú estás respondiendo al problema? ¿Cómo tú estás respondiendo a la situación? ¿Te estás justificando tú? Ya sabemos que todos fallamos. ¿Cómo estás respondiendo a la adversidad que estás enfrentando? Pablo no se justificó. Pablo no escribió una respuesta. Él hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer: dejar el problema en las manos del Señor. ¿Cómo tú respondes al problema? ¿Lo quieres solucionar? Ponlo en las manos del Señor. ¿Alguien me puede gritar amén con mucha fe? Él hizo lo que debemos de hacer nosotros. Pablo lo que hizo, el versículo 5, mira lo que Pablo hizo. Versículo 5, le mordió la serpiente, la gente comenzó a murmurar, y el versículo 5 dice: pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente comenzó a hablar mal de él, la gente comenzó a protestar acerca de Pablo, y Pablo no comenzó a justificarse, Pablo no comenzó a defenderse. Lo que Pablo hizo fue sacudir la serpiente. Hoy día muchos aquí necesitan sacudir de su vida todo aquello que los pueda infectar. ¿Alguien me dice amén o no? Lo importante no es lo que estén pensando, lo importante es cómo tú respondes. Lo que importa es cómo tú reaccionas. Pablo se sacudió. Que salga de aquí, que se vaya de aquí, fuera al fuego. Y muchos hoy día necesitan sacudir aquellas palabras de mal que han recibido de muchas de otras personas. ¿Alguien dice amén o no? Necesitan sacudir aquel dolor que ha querido venir y causar traumas en tu corazón. Sacúdelo en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén, por favor. Necesita usted actuar en fe, dejar en las manos del Señor y comenzar a quitarse todo aquello que pueda estorbar el crecimiento en la fe que usted tiene que tener. Dile al de tu lado: sacúdete. Dile al de tu lado: sacúdete. Hágale así, hágale así. Fuera. Sal ahí. Chuta. Así le dijo el Ever a la Ruth una vez. Ever, ¿qué está pasando? Estábamos en el auto y la Ruth estaba pensando que nos estábamos yendo al barranco. Ever. Y el Ever: y la Ruth: Ever, calma, le he dicho. Es que pastor, yo estoy manejando. Ya, pero bueno, es otra historia. Pablo no está esperando el voto de confianza de la gente, porque tenía el voto de confianza de Dios. Pablo se sacude. No está esperando que la gente apruebe y diga: sí, él es un hombre de Dios. No, porque la gente ya estaba pensando: este dice que es un hombre de Dios, un siervo de Dios, pero aún así le pasan cosas malas. ¿No has escuchado eso? ¿Alguien te ha dicho a ti alguna vez: pero si tú vas a la iglesia, pero si tú eres fiel a Dios, sirves a Dios, pero si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú eres leal al Señor? Pablo no espera que nadie apruebe lo que él estaba haciendo,
Porque Pablo tenía una revelación, y la revelación que Pablo tenía era que Dios le había dicho a él que iba a llegar a Roma. Entonces, ¿por qué tendría que morir en Malta? Yo no sé lo que Dios te ha hablado contigo, yo no sé lo que Dios te ha mostrado a ti, pero si tú tienes algo un propósito que cumplir, no vas a quedarte aquí estancado. ¿Me puedes gritar amén por eso? Sacúdete aquello que te estorbe y no esperes la aprobación de nadie. Sigue avanzando en el camino de la fe. Gríteme amén, por favor. Sigue caminando, sigue avanzando. Yo sé que Dios nunca me va a dejar. Todos me pueden abandonar, pero el Señor nunca me dejará. No me puedo morir en Malta, dijo Pablo. Voy a seguir porque el Señor tiene planes conmigo. Alguien se encuentra en Malta. ¿Qué representa Malta hoy día? Problemas, dificultades, adversidades, rupturas. Alguien se encuentra en Malta, pero a pesar de eso sabe que Dios quiere algo con usted, y no termina la cosa en Malta, sino que tiene que llegar hasta Roma. ¿Alguien está así capaz hoy día o no? Entonces lo primero es, tienes que decidir cómo vas a responder al problema, cómo vas a reaccionar a Malta. Lo segundo, eso te lo quiero decir y quiero que lo repitas conmigo: tenía que pasar. Dilo conmigo, 2, 3. Tenía que pasar. Vas a entender que cuando Pablo se sacudió la serpiente de su mano y murió la serpiente en el fuego, para Pablo no fue una sorpresa esto. Y tanto hablar de Pablo, la Nati está, ¿dónde estará mi Pablo? Tranquila, tu Pablo ya va a estar acá. Este es otro Pablo. Pablo no fue sorprendido de que sacudió su mano y la serpiente se murió ahí y que no le pasó nada. Pablo ya sabía que tenía que pasar. Tenía que pasar. Pablo tenía que sobrevivir porque Dios tenía que probar su poder en ese lugar. Muchos aquí están afanados tratando de buscar una razón, pero Dios no quiere que tú entiendas una razón. Dios no quiere que tú entiendas tal vez el por qué. Él te quiere dar una maestra enseñanza de lo que tú vas a vivir capaz después. Y muchos están afanados, deprimiéndose, llorando, entendiendo por qué me está pasando esto a mí. Pero yo te tengo que decir una respuesta: eso que estás viviendo tenía que pasar. ¿Por qué? Porque si no hay problema, no hay cómo Dios pueda glorificarse. ¿Alguien me está entendiendo hoy día o no? Si no hay tormenta, no hay cómo Dios se pueda glorificar si todo está bien. Como dice, ¿qué se llama este chico? Ese choquito, Evan Craft, everything will be alright. Te tengo que decir, no todo va a estar bien. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Alguien dice amén por eso? Oh sí, no decimos amén con fe por eso. Esta es la parte que nos produce mucha fe. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos aquí están muy afanados tratando de buscar una razón, pero Dios quiere darles más que una razón, una revelación. ¿De qué? En tiempos de enfermedad Él puede ser sanador. En tiempos de dificultad, esta es la revelación hoy día. En tiempos de necesidad, Dios puede ser Jireh, proveedor. ¿Alguien dice amén? Capaz Dios no quiere enseñarte la razón. Dios lo que quiere darte es una revelación. O sea, Él mostrarte su paternidad cuando sientas que estás solo. Alguien dígame amén por esto. Él quiere mostrarte su compañía cuando estás pasando dificultad. La revelación de Dios. Y sabes que eso vale más que cualquier razón. Qué maravilloso poder comprobar que Dios es sanador en tiempos de enfermedad. No sé por qué me pasó esta enfermedad, pero Dios ha estado conmigo. No sé por qué pasé esta desgracia, pero Dios me ha sostenido. ¿Alguien dice amén por esto? Esto es revelación para ti. Es por eso que la serpiente tenía que morder a Pablo. El destino no evita que seas mordido. La fe que Pablo tenía, que era grosa, no evitó
que Pablo sea mordido, ¿por qué tú crees que tu fe te va a evitar algunos problemas? ¿Por qué tu expectativa de que, no, yo vi a Dios que a algunos ya les ayudó, y por qué a mí Dios no me ayuda? Es que tú estás etiquetando a Dios y poniéndolo en un lugar como que solo Él es sanador, y si no te sanó a ti, entonces deja de ser poderoso. A lo mejor Dios con Él quiere ser sanador porque necesita esa revelación, y contigo quiere ser Jireh. Tú necesitas provisión. ¿Alguien está entendiéndome ahora? Versículo 6. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pablo, al ser mordido por la serpiente, la gente esperaba que cayera muerto, que se hinchara, que convulsionara. Hay muchas personas que han pasado por tantos problemas en esta iglesia que parecía que no iban a sobrevivir al problema. Hay muchas personas que les rompieron el corazón. Están aquí sentados, les han engañado, y muchos te han visto y han pensado: yo creo que él o ella no va a sobrevivir a ese dolor. Pero cuando yo abro mis ojos los domingos y los veo atravesar la puerta, los veo alabar a Dios y adorar a Dios con tanta fuerza, yo veo que pudieron atravesar la tormenta. Y que hoy están aquí parados porque se cumple lo que dice el versículo 6. Pero después de que ellos estuvieron viendo a Pablo para que caiga muerto porque lo mordió, la serpiente estaba colgando en su mano, y la gente miraba a Pablo, el hombre de Dios que acababa de naufragar, estaba preso injustamente porque predicaba. La gente lo mira con la serpiente ahí, y la gente sabía que habían 276 presos que habían quedado naufragados, y uno de esos presos era Pablo. La gente comenzó a estipular y a pensar de que Pablo era un asesino. Hay mucha gente que ha pensado cosas de ti y que te ha tildado a ti de alguna manera, pero tú sigues vivo, sigues adorando a Dios a pesar de que la gente pensó de que tú no podías pasar por ese tan gran problema. Hoy día estás aquí en la casa del Padre, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque se cumple. Mira lo que dice el versículo, dice: sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Pero después de esperar, sigue aplaudiendo. Estuvieron esperando y siguieron esperando. Muchos han esperado ver tu derrota. Muchos han esperado que tú no pases, que tú no sobrevivas a tan grande dolor. Sigue aplaudiendo, hermano, sigue aplaudiendo al Señor. Pero yo te veo hoy día que estás ileso. Alguien grite amén hoy día. Alguien que esté ileso, que ha pasado por una tormenta, grite amén hoy día. Estás ileso. Yo miro el favor de Dios cuando veo tu matrimonio restaurado para la gloria de Dios. Grítame amén con fe. Miro aquel Señor en quien tú creías cuando tú llorabas y pasabas por tu tormenta. Gríteme amén, por favor, diga aleluya. Yo miro a un Dios cuando yo te vi quebrado con el corazón y te rompieron el corazón, y entras tras estas puertas y llegas aquí al Señor, lo adoras. Grite amén, grite aleluya, y lo adoras. Yo te miro ileso porque sobreviviste a la tormenta, porque no fuiste el resultado de lo que muchos esperaron, fuiste el resultado de lo que Dios quería hacer contigo. ¿Verdad que esto está bueno o no?
¿Verdad que esto está buenísimo o no, hermanos? Muchos te vieron que ya no podías. Pero yo no vivo por lo que dicen las personas, yo vivo por lo que Dios dice de mí. Y Él dice palabras de bendición para mí. Él dice sanidad. ¿Alguien la necesita hoy? Sanidad, restauración. ¿Alguien la necesita para su casa, para su vida? Restauración. ¿Alguien la necesita? Sí, restauración para ti. Amén, iglesia. Él dice Jireh, provisión. ¿Alguien necesita eso? Jireh sobre ti, provisión sobre ti. Eso es lo que el Señor planea para nosotros. Pero después de esperar y esperar, estaban esperando. Ellos sí que estaban curiosos. A ver qué va a pasar. A ver qué va a hacer mi hermano Julio. ¿Qué hará? ¿Qué hará Iván? ¿Qué hará? ¿Qué haremos después de haber pasado por esa enfermedad, por ese problema? Pero se quedaron esperando. Cambiaron de opinión. Las personas cambiaron de opinión. Es por eso que tú no puedes poner tu confianza en la gente, porque la gente cambia de opinión. Hay un versículo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hay un contexto para aquello. Pero la gente cambió de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. A ver, espérame un ratito. A ver, espérame un ratito. No que era un asesino. Versículo anterior. Ellos pensaron cuando la serpiente lo mordió, es un asesino. Y un minuto después, pongámosles 3. Amén, hermanos, para no ser tan malos con ellos. 3 minutos, ya, más bonitos, vamos a ser 5 minutos después. Ay, no es un asesino, es un Dios. Hace un momento le dijeron hosana al Señor y después le dijeron crucifíquenlo. Muchos aquí le profesan amor eterno a Dios y después con sus acciones se olvidan del Señor. Este mensaje es para ti. Es por eso que tu respuesta, la respuesta de cómo tú reaccionas a tu problema, no puede ser por la gente. Es por eso que Pablo, cuando la serpiente lo mordió y la gente comenzó a murmurar de él, Pablo no les dijo nada. Porque Pablo no responde a la gente, Pablo responde a Dios. ¿Alguien esta mañana está atascado en Malta? Muchas veces yo he estado en Malta. Te estoy hablando con sentido figurado. He estado en Malta. He estado en crisis de fe. He estado en crisis, en momentos de dolor. ¿Alguna vez alguien se sintió atascado, se sintió que no podía avanzar? Porque todos en este auditorio tenemos que pasar por Malta. Vamos a pasar por Malta. Pablo en este punto tiene que tomar una decisión, y la decisión de Pablo es crucial. Por eso mi primer punto es: ¿cómo respondes al problema? ¿Cómo respondes a la situación? Mi segundo punto es: tiene que sucederte, vas a tener que pasar, vas a tener que estar. Y mi tercer punto es: vas a tener que decidir. ¿Qué vas a tener que decidir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué puedes hacer en Malta? Cuando estés en problemas, ¿qué puedes hacer en medio del problema? Y tú y yo tenemos que responder
tenemos que entender que eso va a pasar y tenemos que decidir como Pablo. Ellos piensan, después de haber pensado de que Pablo era un asesino, no muere Pablo, entonces piensan, ah, no, es un Dios. Mira cómo cambian tan rápido. Piensan que Pablo es importante porque no murió. Y el jefe de la isla lo quiere invitar a cenar a Pablo, porque Pablo sobrevivió. Entonces tengo algunas declaraciones para ti. Quédate atento a esto. Las oportunidades de la vida serán consecuencia de las adversidades por las que pasamos. Si esto no te movió, escucha. ¿Por qué te digo esto? Pablo es invitado a la casa del jefe de la isla porque pudo mantenerse en pie durante la prueba. Por eso a Pablo se le abrió una oportunidad. Al jefe de la isla, a la casa, un preso, a la casa del jefe de la isla. Las oportunidades siempre serán las consecuencias de las adversidades por las que paso. Es decir, si yo tengo un problema, entonces yo puedo poner a Dios en medio de mi problema y disfrutar de las consecuencias de que Dios esté en medio del problema. ¿Alguien está conmigo ahora sí? Ahora te viene algo fuerte. Ustedes siempre están orando a Dios por oportunidades. Muchos aquí me dicen que el Señor me dé una oportunidad, pero no quieren enfrentar la adversidad. Para que tengas un buen matrimonio, entonces vas a pasar por dificultades para que puedas tener un buen matrimonio. ¿Me estás entendiendo? Para que tengas mayor éxito, has tenido que pasar por muchas pruebas para llegar al éxito. ¿Sí me estás entendiendo o no? ¿Estás conmigo hoy día? Tiene que pasar esto, va a suceder. Vas a tener que enfrentar problemas. ¿Por qué? Porque tiene que pasar. Le dije a mis hijos, a Israel, le dije, te vas a caer, te vas a caer. Se cayó, me duele. Tenía que pasar, hijo. Ahora tienes que aprender a hacerme caso, porque si no me escuchas te va a ir mal en la vida. Tenía que pasar. ¿Alguien está conmigo hoy día? Tócale al de tu lado y dile, tenía que pasar. Dile, hermana. Si es tu esposa, dile, hermana Arled, tenía que pasar. Dígale a su esposo, hermano Wilson, dígale, hermano Wilson, tenía que pasar. Tenía que suceder. Tenía que pasar por este problema, porque Dios tenía que probar la perseverancia de Pablo. Esta es la única manera en que mi fe puede crecer y yo puedo tener una oportunidad para pasar por la adversidad. Versículo 7. Cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Pero ¿sabes qué? Este es el mensaje. Pablo no sabía por qué había llegado a la isla. Pablo estaba preso. Mira el plan de Dios, por predicar el evangelio. Si no has visto el plan de Dios todavía ahí en los problemas para tu vida, espera esto. Pablo está en el mar por predicar el evangelio. Todavía no estás viendo el propósito de Dios a pesar en el problema que estás viviendo. Pablo está en naufragio por predicar el evangelio. ¿Estás viendo el propósito de Dios o todavía no? Te llevo todavía ahí. Entonces, Pablo está naufragando y llega a la isla y lo muerde una serpiente. Cuando pensó que su problema se había acabado, lo muerde una serpiente. ¿Alguien logra ver el propósito de Dios
en el problema en que se encuentra ahora, Pablo todavía no lo entendía. Llega a la casa de Publio. Le puedes poner Publio a tu próximo hijo, hermano. Publio, ven a comer. Casi es Tulio, ¿no? Casi. Ese nombre sí es. Ángeles se llaman así. Ángeles caídos, diría mi mamá. Es un chiste lo que los que leyeron la Biblia lo pueden entender. Los que no me hagan pensar mal. Ríanse por favor del chiste, no me hagan pensar mal. Ángeles caídos. Pero bueno, Pablo está, aún no logra entender, sentado en la mesa. Publio los está tratando bien porque Pablo no ha muerto cuando lo mordió una serpiente. Entonces, esto está buenísimo. Si están con cámaras, yo voy a bajar. Así que si quieren, prendan las luces para que. Ahorita voy a bajar. Pablo está sentado en la mesa y mira de repente que están cargando unas personas a un señor. Mírenme a mí. Están cargando a un señor y Pablo le da curiosidad y le pregunta: ¿quién es ese señor? ¿Qué está pasando? Y Publio le dice: es mi papá. Lo hemos intentado todo, pero él está enfermo. Es mi padre. Todas las recetas, todos los medicamentos, lo hemos intentado de todo, pero no hay remedio. Entonces Pablo, después de pasar por todos estos problemas, comienza a pensar y dice: había una razón para que el barco se destrozara. ¿Alguien está en un problema hoy día? Había una razón para que el barco naufragase. Mientras a Pablo le cuentan que Publio tenía un papá que estaba enfermo, Pablo comienza a entender y dice: había una razón. Porque Pablo se acerca sobre el que estaba enfermo. Tráiganlo a Publio, dice, no lo lleven. Pablo se acerca y le pone la mano. Versículo 8. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Sus manos sobre él y lo sanó. Puso sus manos, escucha esto, sobre él y lo sanó. ¿Cuáles manos? Las que había sido mordida por la serpiente. Puso sus manos sobre él y lo sanó. Capaz tú estás hoy día maldiciendo el problema en el que te encuentras, pero puso sus manos sobre él. La mano que acababa de ser mordida la puso sobre él y quedó sano. Y capaz hay muchos aquí en esta iglesia que están maldiciendo el problema en el que se encuentran, pero no se están dando cuenta de que esta es una oportunidad para que Dios sea glorificado en medio del problema. No se están dando cuenta de que Dios quiere llevarse la gloria, porque a Él sea la gloria en medio de la situación difícil en la que tú te encuentras. No entiendes la razón, entiende la revelación. Dios va a ser glorificado en tu problema. No entiendo la razón, pastor. ¿Por qué murió
mi primo? ¿Por qué murió mi tío? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me ultrajaron así? ¿Por qué me perdí un hijo, pastor? ¿Por qué mi embarazo fue frustrado? ¿Por qué mi hijo entró al hospital? ¿Por qué le pasó esto a mi esposa? ¿Por qué no me dejan ver a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué mi padre murió? ¿Por qué mi hijo es desobediente? No entiendo el por qué. Porque la prédica se llama no sé por qué, pero tenía que pasar. ¿Por qué? Para Dios sea la gloria y la honra para siempre. ¿Alguien puede aplaudirle al Señor hoy día? Ahora sí. ¿Alguien puede decir gloria a Dios hoy día? Pablo no pudo evitar que la serpiente lo mordiera, pero tenía que suceder. Ponte de pie, por favor, iglesia. La misma mano que la serpiente mordió fue la misma mano por la que se obró sanidad. ¿Qué pasaste que nunca debiste haber pasado tú? Abusaron de tu confianza, abusaron físicamente de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron que no te debió de haber pasado? Jamás te debió de ocurrir eso a ti. Jamás debiste pasar por ese momento tan duro. Jamás. Pero escucha eso. No importa entender. No importa entender la razón. Lo que importa es cómo respondes tú a Malta. Lo que importa es cómo respondes tú a la situación, la decisión que tomas porque tenía que pasar. Vamos a leer el versículo 9. ¿Dios les está hablando a alguien hoy día? ¿Sí o no, iglesia? Dios está hablándote. Entonces mira lo que dice el 9. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. ¿Por qué Pablo fue preso? ¿Dios te ha hablado? Sí. ¿Por qué Pablo fue preso? ¿Por qué Pablo estuvo en ese barco? ¿Por qué Pablo pasó por ese naufragio? ¿Por qué Pablo lo mordió una serpiente? Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Versículo siguiente, o lo que continúa. Como resultado, nos colmaron de honores cuando llegó el tiempo de partir. La gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. Publio no sabía que al abrir su casa a Pablo estaba iniciando la iglesia que quedaría en Malta. Yo no sé por qué estás pasando lo que estás pasando, porque muchas personas vienen a mí para escuchar una respuesta que creen que puede venir de Dios, pero a veces yo no tengo la respuesta para darte. Y esta es una respuesta para ti, capaz en tu problema. No sé por qué, pero tenía que pasar. Pablo no sabía por qué, pero tenía que pasar. Publio no sabía que al abrir su puerta a Pablo se quedaría la iglesia establecida en Malta. Entonces mi conclusión es esta. Cuando estaban atravesando la tormenta, Pablo les dijo: tenemos que llegar a tierra. Tenemos que llegar a tierra. Pablo pensó que necesitaba a Malta. Pablo pensó que necesitaba llegar a tierra. Pero ¿sabes qué? Lo que no sabía era que Malta necesitaba a Pablo. Capaz alguien va a necesitar de ti en algún momento, porque tú vas a salir ileso del problema en el que estás metido. ¿Por qué no le aplaudes al Señor hoy día?